que están conectadas, Dios les guarde. Y queremos tomar un tema, ya en alguna oportunidad lo hemos visto, pero es bueno repasar porque en estos días hace tanta falta, es tan necesario en estos días reconstruir nuestro altar. Ah, amén. Es, es tan necesario reconstruir el altar, porque nosotros humanamente destruimos el altar, destruimos nuestra vida, nuestro ser, con las conductas humanas. Pero el Señor tiene sus maneras, tiene sus tiempos y de acuerdo a la palabra de Dios y lo que se está viendo, que estamos viendo hoy día, estamos, se hace muy necesario eh, reconstruir el altar para Dios. Entonces, si queremos ver, y quiero tomar el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 30 al 40, para hacerlo más completo el proceso. Pero primero quiero ir a la presencia del Señor en oración, invitando a nuestros hermanos, hermanas, a orar y ponernos en la brecha para que Dios muestre qué es lo que tenemos que arreglar, qué es lo que tenemos que preparar nosotros en este tiempo. Amoroso Dios, en esta hora, Padre, te bendecimos, te honramos, te glorificamos y Amén. ponemos nuestra vida en tus manos. Y queremos, Señor, que tú seas ayudándonos a vernos, a mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que arreglar, lo que tenemos que poner a cuentas contigo, Padre amado, para estar siempre atento a lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, a nuestro alrededor y en el mundo entero? Porque todo está entrelazado para que cada uno de nosotros podamos entender y ver que en cualquier momento tú nos llamas a tu presencia. Padre, en esta hora, ruego tu bendición para cada uno de nuestros hermanos y hermanas y para aquellos que verán después este tema, Señor, seas tú bendiciendo sus vidas y ayudándoles, Señor, y abriendo el entendimiento para que puedan y podamos entender, mi Dios, lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Padre, en esta hora, bendigo a cada uno de mis hermanos y ruego, Señor, que tú prepares sus corazones, sus mentes y puedan ser abiertos a lo que tú estás enseñando en este tiempo. Padre, en esta hora, gracias te damos en el bendito y glorioso nombre de nuestro único y suficiente Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 En el Primera de Reyes, capítulo 18, versos 30 en adelante. Primero quiero resumir un poquito por qué se da esta situación en Primera de Reyes. Vemos que Elías se enfrenta cara a cara con los sacerdotes en ese entonces de Baal y hacen ahí como una especie de apuesta, una cosa así, porque dice Elías, les invita a hacer una apuesta. ¿Quién es Desafío. Dios, si Baal o nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra? Entonces, en el Tremendo verso desafío. 22, 18-22, dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Hay una tremenda cantidad de profetas mentirosos, llamémosle, de lo que hoy día podemos ver también tantas doctrinas, tantas enseñanzas, y dice que hay 250 para uno solo que quedó de Jehová, como dice Elías. Y volvió a decir Elías al pueblo, solo yo he quedado. Y los invita y les dice, désennos, pues, dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo.
en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Y ahí viene el proceso ahora donde les dice, invocad luego vosotros, ustedes primero, el nombre de vuestro Dios. Y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien has dicho. Entonces se alegraron y dijeron, ya bien, hagámoslo así como tú lo dices. Y como vemos después, más adelante, para no alargar tanto esto, en el verso 30 en adelante, ahora viene entonces, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos arruinados delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos el problema, muchas veces hasta de inseguridad? Entonces es necesario presentarlo delante de Dios para que el fuego de Dios, el Espíritu, el poder y el Espíritu de Dios venga y destruya todos esos impedimentos personales para que podamos ser liberados y Dios actúe libremente en nuestras vidas, porque Dios quiere actuar, quiere hacer las cosas, pero nosotros con nuestras actitudes, con nuestra carga de egoísmo, de tantas otras cosas que podemos nombrar en nuestras propias vidas, nos impiden esa relación con Dios. Entonces, el verso 31 dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez lo hicieron. Y dijo, aún hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó al profeta Elías, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo hecho, he hecho todas estas cosas. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios reconociendo los atributos de Dios, Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios nuestro, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. ¿Cuándo nos presentamos así? Yo soy tu siervo por mandato tuyo he hecho todas estas cosas en tu nombre, Señor, porque tú lo ordenaste así. Y luego dice el 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuán necesario es entonces orar al Señor con un corazón abierto, intenso, con una intensidad espiritual en la que muchas veces no la tenemos o no la encontramos o no somos en ese momento capaces de reconocer los atributos perfectos de Dios? Y dice,
para que conozcas este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Hermosa enseñanza que Dios nos da a través del profeta Elías aquí al desafiar a los profetas de Baal. Entonces podemos conocer las condiciones que nos permitieron, que nos permitan un poderoso e influyente despertar espiritual, personal, que nos permita enfrentar este tiempo. ¿Quién no tiene quién no sabe en este tiempo las dificultades que estamos viviendo? ¿Quién puede decir, no, yo estoy cómodamente viviendo? En todo sentido tenemos dificultades, en todo sentido. Entonces es necesario entonces tener o arreglar el altar para nuestro Dios. Como hijos de Dios nos es difícil porque muchas veces decimos o pensamos que yendo a la iglesia donde hay gente, donde hay multitudes de gente y allí nos alegramos, cantamos, oramos y somos parte del pueblo de Dios, pero después de allí nos apartamos, salimos de allí. ¿Cómo queda ese fuego? ¿Sigue el fuego en nuestro espíritu o nos quedamos con lo que allí recibimos y después el apetito sigue? Usted puede ir a una fiesta y tener mesones y mesones llenos de comida y puede comer hasta saciarse, hasta que ya no pueda más. Pero pasado el tiempo, salió de allí, pasado el tiempo, necesita otra vez volver al alimento. Y es lo que nos sucede a nosotros espiritualmente. Entonces, donde no solo tendremos que dar razón de nuestra fe, sino enfrentar una muy evidente persecución. Hoy día en el mundo entero, a Dios gracias, nosotros aquí en estos momentos no tenemos ese problema de persecución directa. Indirectamente sí lo tenemos, pero directamente, como sucede en otros pueblos, en otros países, donde no se puede predicar el Evangelio, donde no se puede llevar la Biblia. Pero gracias a Dios nosotros hoy día sí lo podemos hacer todavía. Entonces, dice, donde no solo tendremos que dar razón de nuestra fe, sino enfrentar una muy evidente persecución religiosa. Vivir, vivir la palabra de Dios se constituye una amenaza y oposición a las filosofías e ideologías que actualmente están imponiéndose y normando la forma de vivir de la sociedad. Se promueve la penalización social y legal del disidente, de aquellos que estamos en desacuerdo con las normas actuales. Un despertar espiritual no depende de ser humano alguno, sino de Dios y de la acción del Espíritu Santo. Pero sabemos que Dios prepara a los cristianos para la manifestación de su poder en el interior y exterior en el creyente y también en el hombre sin Dios. Dios actúa en todas partes, en todo ser, en toda persona. Incluso, sepa usted que muchos los fracasos del pueblo de Israel, Dios permitió y puso siervos
en contra de Israel para que los destruyera. Siervos en este caso de pecado, de maldad. Dios los usa para llevarlos a un terreno de arrepentimiento, a un terreno de dificultad profunda, para que nuestro ser de él pueda ser remecido y pueda comenzar el despertar espiritual que necesitamos todos. Necesitamos ese aliento de vida, esa esperanza. Como hemos leído, el gran Elías Tisbita de la tierra de Galaad, venerado por los judíos hasta estos tiempos, irrumpe en la escena política y espiritual de Israel, de la, de, de la nada, es decir, sin saber nada de su vida, ministerio anteriormente. Dios lo tomó y lo llevó y lo puso ahí al frente, sin pasar por ministerios, sin pasar por educación, sin nada. Dios lo prepara, Dios preparó a Elías. Es probable que Elías aparece como respuesta de Dios a la rebelión de Israel y sus gobernantes, que llega a su nivel máximo cuando un habitante de Betel llamado Hiel reedifica la ciudad de Jericó que estaba bajo maldición. Este pueblo fue destruido por Israel cuando dieron las 7 vueltas, pero después de un tiempo fue reedificado y fue reedificado por este personaje y él reedificó la ciudad, pero eso le costó el precio de sus hijos, su hijo mayor y su hijo menor. Edifica la ciudad Jericó que estaba bajo maldición divina. Lo hace a costa de la vida de su hijo menor y del hijo mayor. Primera de Reyes 16:34. Podemos ver ese pasaje, lo vamos a ver para Primera de Reyes 16:34. En su tiempo, dice, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, y echó el cimiento y apareció de la vida y a precio de la vida de su Segú, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado para Josué, hijo de Nun. Edificó el templo, pero a consta de muchas veces nosotros queremos edificar nuestra vida espiritual, pero cuando Dios ha puesto su plan sobre nosotros, es imposible que podamos evitar ciertas dificultades, pero cuando Dios está presente, Dios restaura todas las cosas, Dios fortalece. Entonces, continúa y dice que el ministerio de Elías tiene 4 etapas bien marcadas. En Primera de Reyes 17:3, el querid, dice, Primera de Reyes 17:13. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después habrás, harás para ti y para tu hijo. Todos vemos, si hemos leído el pasaje, vemos que Elías se encontró ahí con el poder de Dios aumentando. Él lo hizo por fe y siguió el proceso y vemos que a la viuda nunca le faltó la harina, nunca le faltó el pan. Siempre tuvo el aceite para amasar. Fue la primera parte del, de lo que experimentó Elías. El segundo proceso en Sarepta 17:9,
17:9 dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios está enviando a Elías. ¿Y qué le hace Elías? Solamente obedece. Cree a Dios y obedece. Después tiene en el Carmelo, en el Monte Carmelo, allí, Primera de Reyes 18-19. Estoy viendo para graficar un poco lo que Elías vivió para llegar a lo que hizo. Primera de Reyes 18-19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Dios les dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo, para que allí vean la gloria de Dios, vean lo que leímos anteriormente, lo que desafió Elías al pueblo. ¿Y por qué? Sucedió después. En el 18:8, capítulo 18, versículo 8 dice, y él respondió, yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Dios le dice, y él respondió, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado? Ya comienza como dudando una cosa, ¿en qué he pecado yo? Pero Dios estaba enviando allí. Pero él le dijo, ¿en qué he pecado? Para que entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate. Siempre hay ciertas dudas, ciertos desalientos al ver las cosas que en el mundo se está dando. Pero si Dios es por nosotros, dice el apóstol, dice, ¿quién contra nosotros? Su vida y ministerio no abarca más de 4 capítulos del libro de Reyes durante su ministerio, sin que haya una orden explícita de Dios mencionada en la Biblia. Elías desafía a los sacerdotes de Baal y de Acera y a una prueba sobrenatural. Hubo una prueba sobrenatural. A veces Dios nos invita también a una prueba sobrenatural. Y eso a nosotros nos cuesta porque nos cuesta salir de del sistema humano para entrar a lo que es la vida espiritual. Por ejemplo, tener que ayunar no sé cuántos días. Eso no es hoy día muy común en nosotros. Presentarnos delante de Dios en oración y ayuno. Nos cuesta. No es fácil. Más cuando, no por argumentar cosas, pero si Dios así lo pide, hay que hacerlo. Pero muchos de nosotros tenemos que estar a diario suministrando los medicamentos y cosas así. Necesitamos esos suplementos. Pero si Dios habla y si Dios dice que así hay que hacerlo, no tenemos ninguna duda en que Dios va a respaldar nuestro sacrificio. Baal, considerado el dios de la lluvia y el trueno y de la fertilidad, Elías inflige la primera derrota a Baal cuando le predice la sequía y que no llovería a no ser por su palabra. También asociaban a Baal como un dios del fuego y Elías desafía a los sacerdotes a la prueba del fuego, como lo hemos leído y lo vemos allí en su palabra. Podemos ver que en todas estas cosas Elías desafió al pueblo, en la lluvia, en el viento, en el fuego. Es en este contexto
que después de los sacerdotes de Baal y Acera no pudieran hacer descender fuego del cielo que consumiera el holocausto. Elías comienza su ritual con el cual Dios nos habla de condiciones para que descienda fuego del cielo hacia la ofrenda que está en el cielo. Hay, hay condiciones que Dios pide, que Dios muestra para contestar nuestras oraciones. Tiene que haber búsqueda, sometimiento, interés. Pues muchas veces nos cuesta mucho salir. Nos habla de condiciones para que descienda fuego. La primera vez que hizo Elías lo primero que Elías hizo fue arreglar el altar. Si nosotros comenzamos a meditar en nosotros mismos, que nosotros somos el templo de Dios, pero debe ser arreglado, debe ser adornado, debe ser preparado. Elías dice fue a arreglar el altar a Jehová que estaba arruinado. Muchas vidas cristianas, muchos creyentes nos encontramos arruinados, nos encontramos desesperados, sin salida, sin esperanza, sin el consuelo espiritual que necesitamos, incluso muchas veces compartiendo con otros hermanos, pensando en que nos den una palabra de aliento. Si Dios lo quiere hacer, así lo va a hacer, pero cuando Él quiere hacerlo, no cuando nosotros lo busquemos. Entonces, lo primero, dice, fue arreglar el altar a Jehová que estaba arruinado. Desde que Jesucristo vino al mundo, nos enseñó que el templo era nuestro cuerpo. Somos el cuerpo, somos el, el templo de Dios, es decir, nosotros mismos. Y aquí comienza ahora, en este caso, con nuestro Señor Jesucristo, comienza el fin del cuerpo humano para construir ahora el cuerpo físico, el cuerpo espiritual. Destruir el cuerpo físico para construir un cuerpo espiritual. Y Pablo lo llama tabernáculo, un altar arruinado. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver ese pasaje. Primera de Corintios capítulo 5, el versículo 1. Cuando el apóstol Pablo, exhortando al pueblo, ahí les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo puede cómo puede ese altar estar en condiciones que Dios pueda aceptar en esas condiciones? Es imposible. Imposible que el altar de Dios pueda estar prostituido de esa manera. Por lo tanto, Hebreos capítulo 8, verso 2 también lo vamos a ver ahí. Hebreos capítulo 8, versículo 2. Está hablando ahí del mediador del nuevo pacto y dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese es el tabernáculo que es usted y nosotros. Cada uno de nosotros somos ese tabernáculo que el Señor levantó. Por lo tanto, ese tabernáculo es el que tiene que estar
preparado, limpio, ordenado, porque Dios a través de Cristo Jesús levantó este tabernáculo, porque dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué tenemos que ofrecer nosotros? Entonces nos pone el espejo de Dios, el espejo de nuestro Señor Jesucristo para que nos veamos, miremos. ¿Qué tengo yo para ofrecer a nuestro Dios? ¿Qué tenemos nosotros en mente? Si bien aquí habla, dice, porque todo sumo sacerdote está hablando del liderazgo, pero continúa y dice, está constitui- constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. ¿Qué tenemos que ofrecer nosotros? Dice, todo esto representa una vida donde escasea o no hay adoración. Escasea mucho el interés por la adoración, por la entrega, por el sometimiento, por la búsqueda personal, donde la comunión con Dios es muy pobre o se reemplaza por religión, donde el cuerpo se maltrata por el pecado de la carne, donde escasea la lectura de la Biblia, la oración es pobre o casi no la hay, y algunas otras cosas que se dicen del altar, como es en el versículo 18 del pasaje que leímos anteriormente de Elías, del 18, cuando dice ahí, y él respondió, yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Pero dice, y respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales, o siguiendo muchas veces vemos congregaciones grandes donde va mucha gente. ¿Cuál es la disposición? ¿Cuál es el interés por ir a ver algo bonito, algo que sobrepasa lo cotidiano, lo normal, diario? Entonces, estas son cosas que se dicen del altar en la palabra del Señor. Pero el Señor dice, acercaos a mí. ¿Qué hizo Elías? Acérquense a mí, vengan a mí. Y el Señor Jesucristo nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuánta aflicción hay en nuestras vidas siempre y no estamos atentos al llamado del Señor? ¿Cuántas veces hay dificultades en nuestra vida cotidiana, en nuestros quehaceres cotidianos, en nuestra salud, en nuestro trabajo? Y el Señor está ahí llamando y dice, venid a mí, acercaos a mí y vean la gloria de Dios, vean el poder majestuoso de nuestro Dios, cómo se arruinó el altar. El altar se arruinó por el abandono o descuido, falta de interés, falta de búsqueda, por los afanes de este mundo, porque nos afanamos más en muchas veces el que dirán. Luego aparece lo que es las piedras
que las piedras representan la palabra de Dios, los fundamentos. Una vida que no esté fundada en la palabra de Dios no levantará o edificará un altar personal a Dios y permanecerá en ruina. Aunque practique la disciplina espiritual, orando, leyendo la Biblia, pero si no hay un cambio rotundo de corazón, aquí en este caso, cuando Job envía, cuando Elías es recibido ahí, dice que hay un cambio de nombre cuando Job fue cambiado, cuando Jacob fue cambiado de nombre. Entonces, muchas veces Dios quiere hasta cambiarnos el nombre para que no tengamos relación alguna con el pasado, con las cosas del mundo. Por eso el Señor nos dice, venid a mí, nos invita, acercaos a mí. La palabra de Dios no levantará o edificará un altar tan personal a Dios y permanecerá en ruinas, porque no hay búsqueda, no hay oración, no hay ayuno, no hay. Elías, el que Elías haya tomado de 12 piedras de acuerdo a las tribus, representa que el altar está completo, el altar está completo con las 12 piedras, que no falta nada. Un altar incompleto es un altar que acepta toda la palabra de Dios y le pone mala cara al Espíritu Santo. Muchas veces hemos escuchado que el Espíritu Santo es una fuerza, es algo, o es como el hijo menor que está para los mandados. Y dice, ejemplo, no creo ni acepto el bautismo en el Espíritu Santo. Pero el Señor mismo nos enseñó que tenemos que ser bautizados, tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, para poder entender los misterios de Dios. La palabra de Dios es un misterio que solamente el Espíritu Santo lo puede revelar a su vida, a su corazón. La leña y el buey cortado es un pedazo, es un pedazo, representa el combustible donde se producirá el fuego, generando muerte y sacrificio que se requiere en el altar. Lo que nos enseña habla de la disposición personal de cada uno de nosotros, que este cuerpo tiene que ser cambiado, porque dice que la leña y el buey cortado en pedazos representa el combustible, donde se producirá el fuego. Nuestro cuerpo es el combustible, es donde se producirá la gracia de Dios actuando en nuestras vidas, ayudándonos a hacer el cambio que necesitamos, que se requiere en el altar, lo que nos habla de la disposición personal, un deseo de ser quemado por el fuego de Dios. Sin leña, el sacrificio no tiene sentido, y sin sacrificio, el altar no sirve de nada. Muchos saben que cuando venga el fuego de Dios a sus vidas, nunca más serán los mismos, y muchos lo saben y no quieren cambiar, porque significa un cambio completo, un cambio radical. Si íbamos para el sur, tenemos que volvernos y comenzar a caminar hacia el norte, donde Dios nos invita, donde Dios está presente, donde Cristo Jesús está diciendo, venid a mí y descansar. Tiene que haber un cambio radical por el fuego y el poder de Dios.
Y dice que muchos saben que cuando venga el fuego de Dios a sus vidas, nunca más serán los mismos. Muchas veces lo sabemos porque lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero no hay interés de cambio. El mundo natural, el agua sirve para apagar el fuego. Los dos juntos no permanecen y los dos en algún momento simbolizan al Espíritu Santo. Sin embargo, Elías, para aumentar la gloria de Dios a los montes, a las mentes carnales de Israel, hace mayor la leña y el altar con abundante agua. Sin embargo, esta agua limpia el sacrificio y el altar y queda como testimonio de lo imposible para los hombres, pero totalmente posible para Dios, como es en el versículo 33 y 34 del pasaje que leímos en el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 33, dice: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y el 34 dice: y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y lo hicieron. Y dijo: aún hacerlo la tercera vez. Lo hicieron la tercera vez. Hay un proceso unido aquí en el agua y el fuego. Forman un poder ilimitado, porque ambos tienen su proceso de cambio, para que haya cambio, porque donde pasa el fuego, donde pasa el agua, ese lugar no queda igual como era antes. La oración constante, con fervorosa pasión y una vida que agrade a Dios, traerá como resultado la respuesta de Dios, y el fuego vendrá del cielo a la tierra enviado por Dios, como es en el versículo 36 y 37, como lo leemos también anteriormente. Lo vuelvo a leer para que lo tengamos claro. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: ahora Jehová, de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Nos identificamos así con nuestro Dios cuando oramos, ponemos esa intensidad de búsqueda de Dios, reconociendo la sabiduría, el poder y la gracia y la misericordia de Dios, y presentándonos nosotros mismos delante de Dios como su siervo, sierva, dispuestos a ser cambiados, porque le dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Muchas veces oramos a Dios: Señor, ayúdame, Padre, respóndeme, necesito tal o cual cosa. Pero para nuestros propios intereses, para nuestras propias eh, maneras humanas de pensar, no con la disposición, como tenemos otros pasajes que vamos a ver más adelante, de primero de entrega a Dios, de servicio a Dios, de búsqueda a Dios. Que vamos a ver unos pasajes al final. Pero el fuego de Dios no cae sobre el altar arruinado. Elías tuvo que arreglar el altar de Dios que estaba arruinado. Si tu altar personal de adoración, oración, comunión, etcétera, etcétera, arruinado, no caerá el fuego del cielo por más que lo busques o desees. Muchas veces deseamos: Señor, ¿por qué tu milagro?
no se ven. Señor, ¿por qué hoy día no vemos tu gloria, esa gloria que tuviste al comienzo con los profetas, con tu pueblo? Porque hoy día, Señor, estamos viendo que muchas veces el altar no está en condiciones para que de soportar el poder y el fuego de Dios, porque será destruido. Luego, si tu altar personal de adoración, oración, comunión, etcétera, arruinado, no caerá fuego del cielo. Por más que lo busques, lo desees, lo declares, lo llames, Señor, necesitamos de ese fuego de tu espíritu, necesitamos esos milagros. El fuego lo que viene de lo alto, de la presencia de Dios, supera el sacrificio de la leña, el agua y el altar mismo. No solamente afecta la vida de una persona, sino todo el entorno de esta persona. El fuego de Dios lo consume todo, no puede, no queda nada de carne, grasa, es fuego humano, voluntad propia, deseos personales, etcétera, etcétera. Todo eso es quemado para ser restaurado una vida nueva y ser digno de la presencia y los milagros de Dios para el servicio de su obra. Al, al finalizar, consideremos esta lectura bíblica. Apocalipsis 8:3. Para ir finalizando, nos quedan algunas cositas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Lo leo acá, dice el Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nuestras oraciones son respaldadas y son presentadas. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones. Muchas veces hay oraciones en nosotros que hay un interés personal de búsqueda de Dios, pero a veces nuestras oraciones, nuestra falta muchas veces de no sé, intelecto, algunas cosas, falta adornar más esa oración a lo mejor. Pero el ángel aquí está haciendo eso, está preparando, recibe esa oración, y la prepara y la adorna para presentarla delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice, para presentarlo todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, para presentarnos allí delante del trono. El fuego, entonces, que viene de lo alto de la presencia de Dios, supera el sacrificio, la leña y todo lo que humanamente podemos tener nosotros. Él destruye todo. Pero al finalizar, él considera esta lectura bíblica, como ya lo vimos, y debemos considerar algunos aspectos del altar de incienso. Queremos ver ese aspectos del altar del incienso. Éxodo 30, capítulo 30, versículo 1. En Éxodo, vamos a ver ese. A ver, No lo dejaste cerca.
No, no lo dejé marcado. Empieza a ojear ahí. Ya, pero si lo tiene por ahí, si me ayuda, Pero ahí está cuánto. 1, el versículo 1. Léalo fuerte. Harás a sí mismo una Sí, sí, sí. Léalo fuerte. cosa. Aquí lo tengo ya. Acá lo tengo. Muy bien. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia, lo harás. Hay condiciones por las cuales debemos nosotros levantar el altar. Harás asimismo un altar. ¿Cómo hemos hecho el altar para nuestro Dios? Lo hacemos cuando estamos afligidos, lo hacemos en ocasiones especiales, porque el altar es para presentar delante de Dios nuestras oraciones, nuestras peticiones. No es cualquier madera ni tampoco no está hecho de emociones, ni condiciones humanas, ni de religiosidad, sino está hecho para la gloria de Dios. En Éxodo 39, 38, Éxodo capítulo 39, también tenemos otro pasaje que nos habla del altar. Éxodo capítulo 39, versículo 38. Dice el 38, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo. De esa manera, ¿qué tipo de entrega, qué tipo de oración estamos entregando? Tiene la capacidad de ser como el oro, que la unción de nuestro ser, el incienso aromático, porque eso es lo que son nuestras oraciones delante de Dios, que llegan, que el ángel lleva delante de Dios. Él lo prepara y dice, si hay, es un incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo. Cuando usted entra a un lugar limpio, ordenado, aseado y que está preparado para algún evento, muchas veces se le echan ciertos aromas para que sea más grato, más ameno el lugar. Eso es lo que el ángel hace con nuestras oraciones delante de Dios, presentándolas. Este altar debe ser hecho con la más valiosa, con lo más valioso de nosotros. No se trata de cualquier altar, está hecho de oro y sus componentes muy puros y valiosos. Recuerdo, usted está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que somos. La hechura nuestra es esa, pero estamos en esa dimensión presentándonos delante del Señor. Luego el incienso son vidas arrepentidas y que agradan a Dios. Y las oraciones de los santos produjo que el ángel tomara fuego y lo arrojara a la tierra y hubiera trueno, relámpagos, lenguas de fuego, terremoto, una gran multitud se juntó, porque vio el cambio, vio el poder de Dios, sucediendo algo parecido cuando descendió Dios, cuando los apóstoles, esperando la manifestación de Dios, cuando el Señor les dijo que esperen por, un, por unos días, que esperen en
en el lugar alto, que se mantengan ahí y puedan recibir de lo alto el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Son señales cuando sus hijos, su pueblo, se identifica con su Creador y los milagros sobrenaturales comienzan a aparecer, comienzan a hacer su trabajo, su labor, para que haya en nosotros un despertar espiritual. Y para eso recurrimos también a la palabra de Dios. Veamos el Salmo 51. Salmo 51, versículos 12 y 13. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Tenemos nosotros ese interés, esa búsqueda de reportarnos delante de Dios con ese interés. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor, y que un espíritu noble me sustente para poder servirte con alegría, con gozo, con libertad. Hay un interés así, una dimensión de esa naturaleza de nuestro interés en esa búsqueda. En el mismo Salmos, capítulo 80, versículo 7, dice: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ese clamor es un clamor profundo de alguien que está necesitando más de Dios, de alguien que está necesitando consagrar su vida más completa a Dios, porque Él es nuestro ayudador. Último pasaje que quiero compartir, Isaías capítulo 41, también nos enseña esa búsqueda, ese interés. Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice: no temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios y te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero dice: no temas, porque yo soy tu Dios. Se identifica nuestro Dios con nosotros. Él se ha identificado. Por eso en las oraciones que, que compartimos ahí de Elías, él se identificó como siervo de Dios. Yo soy tu siervo, que es la forma en la que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que esta palabra sea una palabra de aliento para nosotros, que en este tiempo tanto la necesitamos y queremos que Dios limpie nuestras vidas y nos ayude, pero nosotros preparemos nuestro altar para que descienda el fuego de Dios.